Hola amigas y amigos, bienvenidos a América, es un gusto saludarlos. Soy Diego Gómez Trujillo, su médico, y el día de hoy vamos a hablar sobre líquidos y electrolitos. Con estos calores necesitamos entender por qué hay que reponer los líquidos con lo que nosotros llamamos suerito, pero obviamente no es que se trate de que estemos tomando esos sueritos todo el día. ¿Por qué es importante reponer los líquidos y los electrolitos? Y muchas veces solamente el agua no es suficiente y por eso nos la pasamos tomando agua de más. Y es que cuando hablamos de este componente indispensable del cuerpo, que es el agua, que es el componente más abundante del cuerpo, que va a variar de acuerdo a la edad, entre el 45 y el 75% del peso corporal, dependiendo de la edad y la cantidad de grasa presente. Los niños tienen más agua que los adultos mayores en relación a porcentajes. ¿Y de dónde vamos a ingerir los líquidos? ¿De dónde van a llegar los líquidos para las funciones que vamos a tener celulares? Por supuesto que de los líquidos que ingeramos y también el agua que contiene los alimentos que estamos ingiriendo y el agua producida por reacciones químicas, pero esta agua que se produzcan por reacciones químicas va a ser muy pequeña. Así que los líquidos del cuerpo están compuestos por agua y sustancia que están disueltas. Y vamos a tener 2/3 del líquido del cuerpo se encuentra en las células y recibe el nombre de líquido intracelular. Y entonces, para explicarles un poquito de lo que es las células, el cuerpo humano, las mujeres, los hombres, están compuestos de aparatos y sistemas. Aparato respiratorio, sistema digestivo, sistema endocrino, sistema cardiovascular. Bueno, todos estos sistemas, que de acuerdo a algunos autores son 11, van a formar el cuerpo humano. Pero ahora, ¿quién forma estos aparatos y sistemas? Lo van a formar los órganos, como el hígado, como el vaso, como los riñones, como la piel. Todos estos órganos van a formar los aparatos y sistemas. Es decir, si una persona se enferma algún aparato y sistema, y seguramente está enfermo algún órgano de ese aparato y sistema. Pero ahora, ¿quiénes forman los órganos? Bueno, los órganos lo van a formar los tejidos. Son 4 tejidos básicos. El tejido epitelial, como la piel. Vamos a tener al tejido conjuntivo, como los huesos. Vamos a tener al sistema nervioso, al tejido nervioso y al tejido muscular. Y estos serían los 4 tipos de tejido básico, y estos a su vez van a estar formados por las células. Y hasta aquí llegamos hasta las células. Y las células van a estar formadas por macromoléculas, donde vamos a encontrar a los elementos del cuerpo, que son 26. Entonces ahí tenemos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, potasio, fósforo, magnesio. Entonces, todos estos, el cloro, el sodio, magnesio, yodo, calcio, hierro, todos estos son parte del cuerpo humano. Cuando está fallando un aparato o sistema, seguramente está fallando un órgano, algunos tejidos, por supuesto las células, y hasta ahí estamos en las células, donde se va a encontrar 2/3 del agua que tiene el cuerpo humano en las células. Entonces, y el agua que no está dentro de las células, que es el tercio restante, es el líquido extracelular. Una parte está en la sangre, está en el plasma, y la otra parte también está circulando, le llamamos linfa, y está en el sistema linfático. Y ahí tenemos otros líquidos, como el líquido que está en las rodillas, como el líquido que está en el cerebro. Bueno, pues para reponer todos esos líquidos,
es indispensable que tomemos agua con electrolitos. Y los electrolitos, ¿qué son? Son minerales esenciales porque controlan la ósmosis de agua entre compartimentos y participan en el mantenimiento de lo que sería lo ácido y lo alcalino en el cuerpo y también conducen la corriente eléctrica del cuerpo humano. ¿Para qué? Para que abramos los ojos, para que movamos la mano, para que podamos hablar, para que podamos ver. Para todo eso se necesitan los electrolitos. Y lo que normalmente tomamos es agua purificada, es decir, agua sin electrolitos. Y entonces echamos de menos aquella agua que hervíamos y que luego se colocaban en las tinajas, esas desinfectadas, donde volvían a recuperar parte de sus moléculas y sus electrolitos. Ustedes recordarán que era un agua muy rica, pero ahora el agua es un elemento básico para el cuerpo y que además debemos cuidarlo. Estamos hablando de los líquidos y los electrolitos y el agua debemos cuidarlo. Es decir, en la naturaleza no debemos solamente ver quién está jugueteando el agua, sino debemos sembrar árboles, debemos regar las plantas, debemos economizar el agua, debemos tirar lo menos posible de agua porque el agua se nos está acabando. Entonces los electrolitos van a ser estos minerales esenciales que van a controlar la ósmosis o el paso de agua de un lado a otro a través de una membrana semipermeable, es decir, el paso del agua de una célula hacia afuera o el paso del agua de afuera hacia la célula. Y esto, por si ustedes seguramente saben, el pH del cuerpo, el que está circulando en la sangre es de 7.35 a 7.45. El pH del cuerpo humano es un poquito alcalino, es 7.35 a 7.45. Y el pH de las células es de 7, es completamente neutro. Entonces, para que el cuerpo funcione bien, necesitamos reponerle sus electrolitos. Y esto no solamente se logra tomando agua, sobre todo cuando perdemos electrolitos. ¿Cómo en qué caso? Cuando estamos haciendo deporte muy fuerte, como en qué otros casos, como ahorita con estas temporadas de calor, donde estamos sudando a chorros y más si nos estamos asoleando, tenemos que reponer esos electrolitos. ¿Cuáles electrolitos? El sodio. El sodio es un catión extracelular, es decir, está fuera de la célula, es el más abundante, pero participa en la transmisión de impulsos, es decir, lo necesitamos para ver y que nuestro cerebro se dé cuenta de lo que está viendo y también para hablar y para mover los dedos necesitamos al sodio. También lo necesitamos para la contracción de los músculos, para que se puedan mover las manos, podamos mover, pestañear. Necesitamos del sodio y su nivel está controlado por una hormona que se llama aldosterona. Por supuesto que las personas que tienen presión alta tienen que cuidar su nivel de sodio porque cuando tomamos mucho sodio, comemos mucha sal, entonces retenemos agua y la presión se incrementa. Entonces necesitamos reponer los electrolitos, pero en base a lo que perdemos. El otro es el cloruro, que es un principal ion extracelular que interviene en la relación de la presión osmótica, que es parte de la presión de este paso de agua a través de una membrana semipermeable. Y su nivel está controlado indirectamente también por la aldosterona. El otro catión, el otro electrolito que ustedes conocen porque cuando tenemos calambre nos dice es que te falta potasio, cómete un plátano. El potasio es el catión más abundante
del cuerpo y participa en el volumen del líquido, la conducción de impulsos, la contracción muscular y la regulación del pH. Y también está controlado por la hormona aldosterona. Y tenemos al calcio, que es el ion más abundante del organismo, que es principalmente extracelular y componente de huesos, dientes, y también va a participar en lo que es la coagulación. Y bueno, ¿cómo vamos a reponer esos líquidos tomando solamente agua? Luego podemos hacer nuestro suerito vida oral. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con 8 cucharaditas de azúcar en 1 litro de agua y con una cucharadita de sal. Y en esa cucharadita de sal le ponemos poner una pizquita de bicarbonato de sodio para que haga complemente lo que es la cucharadita de sal. Esto vamos a hervirlo y el litro de agua que quede, ese ya es nuestro suerito. Y a esa le pueden poner sabor si gustan, para que sepa igual que los comerciales. Luego bien refrigerado, pero si no le ponen sabor, tiene un saborcito, pues bueno, a coco salado. Entonces, pero esto va a permitir que podamos reponer estos líquidos que estamos viendo aquí, la diferencia entre 55% de líquidos en las mujeres y 45% de sólidos, el hombre 40% de sólidos y 60% de líquidos. Decíamos que 2/3 de estos líquidos son o están dentro de las células y 1/3 de este líquido está fuera de las células. Y aquí vemos este líquido que está fuera de las células, ¿dónde está? En la circulación, en los vasos sanguíneos y en los vasos linfáticos. Y a través de estos vasitos es como si fuera un metro, como el metro de la Ciudad de México. Hagan de cuenta que el metro es toda la circulación y la gente que baja fueron los nutrientes y cada estación fueron las células. Así funciona el cuerpo, lleva la nutrición a todas las células del cuerpo para que se alimenten y las células subirían al metro sus desechos para que fueran eliminados a través de la respiración y de la digestión. Y bueno, entonces, finalizando, tenemos que el agua varía en cuanto a la composición del cuerpo humano. En una persona joven va a estar entre el 60 y el 75%, del 45 al 70%, 75%. Y en la mujer va a estar entre 35 hasta 65%. Vean la cantidad que tiene el recién nacido, 75, 80%. Por eso el recién nacido requiere de estar tomando su lechita. Por supuesto que la lactancia materna es la mejor y es la que todos los médicos recomendamos, con todas las medidas de higiene, pero es la que nosotros recomendamos. Y eh, cuando se quejan que no tienen suficiente leche, etcétera, es la succión del bebé o de la bebé la que va a estimular a las hormonas para que se produzca más leche. Entonces, debemos cuidar eso, deben tener la asesoría de su pediatra y esto con los recién nacidos. En las personas jóvenes debe haber más o menos el 65% del cuerpo es agua y el 35% sería de partes sólidas. Pero cuando ya se está envejeciendo, es el 47% al 52%, es decir, perdemos agua, se pierde altura porque los discos se deshidratan y entonces la persona que era más alta va a notar que baja unos centímetros su estatura conforme va aumentando sus años. Así que dentro del líquido intracelular tenemos 2/3, líquido fuera de la célula tenemos 1/3. Y voy a cerrar con esta imagen, vean qué hermosa. Aquí vemos como en esta jarra, y esto es tomado de un libro de fisiología del Guyton, un libro muy reconocido por todos nosotros
que estudiamos medicina, y vean, de este lado izquierdo, donde está la flechita, es lo que perdemos de agua. ¿Dónde perdemos agua? Por la orina, por los pulmones. Si nos ponemos un espejito y soplamos, vamos a ver cómo se humedece por el vapor de agua que estamos eliminando en los pulmones. Por supuesto que se elimina en las heces fecales y en estos calores lo vamos a eliminar a través del sudor y a través de la evaporación de la piel. ¿Por qué la evaporación? Porque conforme estamos más calientes, el cuerpo va a tener una capa de agua para mantenernos en la temperatura normal que va entre 36 y 37 grados de temperatura. Entonces, todos debemos cuidar esas pérdidas y ver que nuestros ingresos de líquidos sean parecidos a lo que estamos perdiendo. Cuando nosotros tomamos agua, el agua va a ir hacia la parte de los intestinos, al duodeno específicamente, y se va a absorber. Se va a absorber hacia la sangre, hacia el plasma y hacia los vasos linfáticos. Entonces ahí tenemos que mandar circulando y otra parte se va al líquido que está entre las células, que se llama líquido intersticial. Y entonces ahí vamos a estar. Va a salir líquido del plasma de la sangre, pasa al líquido intersticial y entonces tiene que llegar a las células. Aquí en el plasma tenemos 3 litros, aquí en el líquido intersticial tenemos 11 litros entre medio de las células y adentro de las células tenemos 28 litros. Esto para una persona que pese unos 70 kilos. Entonces, si nosotros estamos perdiendo muchos líquidos con electrolitos, el agua entra, pero no va a llegar a la célula. Y un ejemplo de la deshidratación celular es en la gente que se emborracha. Por eso cuando tiene la cruda, se despierta y quiere tomar agua y agua y agua y agua y no se hidrata. ¿Por qué no se hidrata? Porque no está tomando agua con electrolitos. Y entonces, en esta época de calor, debemos tener mucho cuidado. Una, de no exponernos demasiado al sol. Por supuesto, usar nuestros bloqueadores solares, sobre todo ahora que hay mucho cáncer de piel. ¿Qué más debemos hacer? Cuidarnos de esa exposición. Si nos tenemos que exponer, bueno, hay sombreros especiales para protegerse, pero si no, bueno, una cachucha o 2 cachuchas, una para atrás y una hacia adelante, y eso nos protege un poco de los rayos solares. Las ropas oscuras pasan más los rayos solares. Es mejor usar ropas claras. Y, por supuesto, la reposición de los líquidos. No es conveniente que estemos sin tomar líquidos porque pueden sufrir nuestros riñones. Es importante que nos hidratemos muy bien y esto nos va a permitir que nos sintamos bien, que no estemos porque cuando la persona se deshidrata, sobre todo con la gente que toma diuréticos en estos tiempos de calores, debe tener cuidado porque aparte de que está perdiendo muchos líquidos, todavía pierde líquidos por la evaporación y por el sudor. Y esos líquidos deben ser repuestos, porque si no, en un momento a otro se sienten que se están muriendo. Entonces, las recomendaciones son esas, que nos hidratemos bien, que nos cuidemos bien. Por supuesto que les he recomendado hacer ejercicio. El ejercicio acá se tiene que hacer de preferencia muy temprano. ¿Y cuando es muy temprano? Bueno, pues déjenme decirles que es a las 5:30 de la mañana. Pero para la gente que va al gimnasio, bueno, es a las 6 de la mañana. Y esto nos va a permitir que nuestro organismo se encuentre muy bien. Esos son los compartimientos del cuerpo, dentro de la célula, en el espacio intersticial y en el plasma.
Así que, amigas y amigos, los invito a que nos cuidemos en esta temporada de calor también, que cuidemos el agua, que tratemos de no juguetearla, tratemos de no contaminarla y que el agua que estamos mandando al drenaje sea un agua que por lo menos en un momento dado pueda ser reciclada, se pueda purificar para que se puedan regar por lo menos las plantas o los árboles y estemos tratando de economizar al máximo el agua. Tratemos de hacer algunos programas en las escuelas o donde podamos para que se siembren arbolitos. Y recuerden que si tiramos arbolitos tenemos que sembrar por cada uno o dos y que pidamos los permisos necesarios para hacerlo y explicar la causa. Y busquemos también consumir menos plásticos. Otra vez volvamos a lo de antes, que se iba al mercado y se llevaba la misma bolsa y se regresaba o se llevaba la canasta. ¿Por qué? Porque esto nos lo va a agradecer el mundo, nos lo va a agradecer nuestro planeta porque estamos acabando con él y indirectamente estamos acabando con nosotros mismos. Así que, amigas, amigos, les invito a que nos hidratemos y nos cuidamos en esta temporada de calor y a que vean los noticieros en la mañana y en la tarde de Ultimátum para que estén bien informados y que vean el programa de los miércoles de Guerreros de la Paz, los viernes de Mundo de Letras, lo que tienen que saber de literatura y todos los programas que, por supuesto, están en Ultimátum MX en su periódico. Amigas, amigos, nos vemos, les mando un abrazo y no se olviden de sonreír.